En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La agenda legislativa del país tiene algunos proyectos de menor importancia, por llamarlos de una manera respetuosa y diplomática, sobre la mayoría de los colombianos. Está, por ejemplo, el declarar patrimonio nacional el lago de Panela, honrar la obra de Rafael Escalona y de Diomedes Díaz, que los hijos puedan heredar, por ejemplo, las armas de sus padres, declarar el Día Internacional de los Voluntarios, prohibir que sobre las mesas de los restaurantes estén los saleros o multar a los maridos infieles con 20 salarios mínimos y etcétera, etcétera, etcétera. Podría mencionar muchos de ellos. Pero realmente los colombianos depositamos nuestros votos para que quienes nos representen presenten proyectos como estos. Es el debate que vamos a tener esta noche. Ustedes saben, aquí tienen la última palabra. Primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. En promedio, al año se radican 375 proyectos de ley en el Congreso. De estos, cerca del 82% son archivados. Lo preocupante de la situación es que están dedicadas a hechos como rendir homenajes a personalidades públicas, brindar respetos a las memorias de ilustres fallecidos, resaltar los aniversarios importantes de municipios o declarar de importancia nacional cuanto asunto se puedan imaginar los televidentes. Se cierra la discusión. Para algunos, esta clase de proyectos reflejan las necesidades de los dirigentes por exaltar y reconocer a su región, sus personalidades y sus cualidades turísticas, culturales y económicas. Pero para otros, se constituyen en un motivo para seguir debilitando la credibilidad del Congreso y en una pérdida de tiempo que podría aprovecharse en tramitar proyectos de envergadura nacional. Esta será nuestra discusión de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, hablaremos hoy de estos proyectos de ley inútiles. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet y emitir su voto. Recuerden www.veredicto.tv. También recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. De inmediato pasamos a presentar a nuestros protagonistas de esta noche. En la Fiscalía, es decir, quien no está de acuerdo y que se opone a este tipo de proyectos, nos acompaña el doctor Arturo Yepes Alzate. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los televidentes, a usted y a el senador Guillermo García y a sus invitados. Representante a la Cámara por el departamento de Caldas y perteneciente al Partido Conservador. Muchas gracias por acompañarnos. Y en la defensa también nos acompaña esta noche el doctor Guillermo García. Doctor García, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. Un saludo al doctor Arturo Yepes, al doctor Pablo Bustos, al gerente de Fede Panela, al doctor Carlos Fernando Mayorga. Y aquí estamos para responder los cargos de la Fiscalía. Les recuerdo, el doctor, senador por el Partido Liberal y es precisamente ponente de uno de estos proyectos. Bienvenido. Comencemos entonces con la Fiscalía. 4 minutos. El Estado, Colombia lo es, tiene 3 ramas básicas y unos órganos atípicos que deben regular la vida en sociedad. La rama legislativa del poder público se hizo para ponerle límites al comportamiento de los ciudadanos, para sancionar faltas graves, para regular la economía, para darle forma al sistema político, es decir, para todo aquello que hace que una sociedad funcione armónicamente. Y claro, también tiene el Congreso de la República algunas funciones de protocolo, funciones de control político, funciones jurisdiccionales, funciones en materia presupuestal que, si se usan bien, hacen que el Estado funcione armónicamente. No creemos que deban hacerse ni condecoraciones, ni exaltaciones, ni rememoranzas a través de leyes de la República. Para eso, tanto el Congreso como el Gobierno tienen sus funciones de protocolo. Por ejemplo, el proyecto de la agua de Panela
de la cual soy consumidor obsesivo. Yo desde niño tomo agua de panela, es más, ni siquiera mucho tinto ni chocolate, porque precisamente los médicos, por divertículos que tengo en el colon, me dijeron que la aguapanela era la bebida específica para mí. Ese proyecto saldría muy bien como un decreto del Ministerio de Agricultura, saldría muy bien como una medida que ese ministerio tomara para fomentar la producción, el consumo, el uso de la panela como sustituto incluso del azúcar, porque el azúcar trae unos químicos que pueden ser nocivos para la salud. Pero ocupar al Congreso en 4 debates de darle esa exaltación a la panela es sustraer al legislador colombiano de los temas que le preocupan al país. Doctor Yepes, pero le voy a pedir que no nos enfoquemos solamente en el proyecto presentado por el doctor García, sino en general de los que hemos hablado, en los otros. Sí, todos los proyectos de ley que decretan honores. Esta semana hubo un gran debate, por ejemplo, porque se discutía si el Congreso debía o no poner como ejemplo para los colombianos la vida de Diomedes Díaz, un hombre que es indudablemente de los mejores compositores colombianos, pero que era consumidor habitual de drogas, que se vio envuelto en muchas investigaciones penales, que tuvo lamentablemente situaciones de sangre alrededor de sus actividades sociales. Esas son la clase de discusiones que no le convienen al Congreso. El Congreso necesita ocuparse de los grandes temas del país. Lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula el representante a la Cámara por el Caquetá del Partido Liberal, Harry González. Yo creo que el Congreso de la República es un foro ideal para discutir problemáticas nacionales, pero también problemáticas locales. Allí hay una representación de todos los sectores de la nación. Cuéntenos usted por qué no está de acuerdo con estos proyectos que han llamado proyectos de poca importancia para el pueblo colombiano. Precisamente lo reitero, porque para discutir temas que son básicamente de protocolo, existen otras instancias en el Ejecutivo. Si se tratara de discutir la crisis de los paneleros es muy distinto. Si se tratara de discutir la crisis de un municipio como Gramalote, por ejemplo, es muy distinto. Pero si lo que vamos a hacer es a decretar el día cívico porque la fundación del municipio X o Y se dio hace 100 años, para eso hay una función de protocolo que no necesita reunir 165 representantes a la Cámara, 100 senadores, invertir por lo menos 20 o 30 horas de trabajo del Congreso, cuando eso puede hacerse simplemente con la rúbrica en una resolución. Doctor Yepes, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado para que contribuya con sus argumentos. Se trata del doctor Pablo Bustos. Él es el fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas. Abogados, bien pueda seguir, doctor Bustos. Abogado en estudios de filosofía de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, otro en criminología y es profesor universitario. Doctor Bustos, muy buenas noches. Claudia, muy amable. Comencemos entonces, doctor Yepes. Ustedes fundaron Red Ver para controlar precisamente la actividad de los congresistas. En esa tarea seguramente tienen la posibilidad de relacionarse con miles de colombianos que les preguntan o les sugieren o les insisten. ¿Qué piensan los colombianos de esa ocupación del Congreso en proyectos que nada tienen que ver con la legislación material del país? En estos 20 años de ejercicio veedurial, de control social participativo, de desarrollo de la soberanía popular, se ha podido constatar de una manera cuidadosa, meticulosa, casi como en general, tal como el Congreso ha sido por la ciudadanía, se refleja en sus propias valoraciones, inclusive de encuestas. De las peores calificadas en los 20 años institucionalmente es el Congreso. Pero es debido a que el Congreso ha sido grande para cosas pequeñas y pequeño para cosas grandes. Nosotros surgimos inclusive con el 8000, donde una función judicial importante no fue cumplida satisfactoriamente, donde uno encuentra a lo largo de ese, digamos, una curva de rendimiento del Congreso, fundamentalmente muchas leyes de honores, muchas estampillas y reformas que lo que hacen es parcelado la actividad legislativa,
distorsionado la misión, inclusive de control político, desgastado el análisis de proyectos serios que inclusive han generado, por ejemplo, en materia penal una distorsión grandísima, en materia fiscal ni se diga la hecatombe en que vive el país. Y en mucho también la confusión e inseguridad jurídica en la que vive la ciudadanía. Si en una sesión del Congreso se va a discutir, supongamos, el Día del Barrio y se van a reunir los vecinos y se quiere en ese sentido, digamos, generar una unión a través de los diferentes establecimientos o de barrios, o se va a hablar el tema, digamos, de un armamento militar, si se moderniza, ¿para usted cuál sería prioritario? Sí, el Día del Barrio puede ser algo que tenga una connotación dentro de los espacios sociales y no necesariamente pase, que es lo que estamos en este país de abogados y de leyes. Tenemos muchas más leyes que muchos otros países que con la 10ª parte funcionan mucho mejor, y es que todo tendemos a regularlo a través de procesos legislativos que no materializan ni transformaciones reales de la sociedad ni obedecen a los cambios y urgencias del país. Doctor Yepes. ¿Qué opinión le merece a la red de veedurías que la Corte Constitucional tenga que ordenarle al Congreso a cada rato que expida leyes que no ha expedido y sigue sin expedir? Sin duda hay unos vacíos en el desarrollo legislativo e inclusive en los alcances de derechos inclusive fundamentales, inclusive los sociales y económicos y culturales, en los que corrientemente la Corte Constitucional y la jurisdicción se han dedicado a casi colegislar, a llenar vacíos que la propia ley no ha logrado, y justamente porque se ha distorsionado el papel de la función legislativa. Y justamente creo que hay que repensar la estructura, composición y elección, y sobre todo la actividad del Congreso de la República en función de los principales intereses del país. Hay mucha pobreza, hay mucha exclusión y necesidad, confrontación armada a un máximo grado, el conflicto más antiguo del país, los saqueos rampantes en el área de salud, la falta de control en la misma actividad pública en general, el desangre por vía de la contratación. Temas como esos no se desconocen, pero también en algunos congresos, como en los Estados Unidos, también se debaten temas como estos. Sí, pero son absolutamente marginales y logran hacer un consenso muy grande. Por ejemplo, yo digo, cuando Barranquilla se declara patrimonio cultural y se hace por las Naciones Unidas, no hay necesidad de pasarlo por el Congreso de la República. Inclusive hay escenarios de reconocimiento mucho más importantes, y a eso invitaría, por ejemplo, a los paneleros. Pero es que en muchos de estos casos, cuando se tocan temas, aquí los congresistas ni siquiera acuden. Otro tema es la calidad de las leyes que se producen, no en sentido formal, sino en sentido material. La calidad de parlamentarios, la falta de un asesoramiento mucho más integral en la función parlamentaria, y sobre todo de una rendición de cuentas mucho más juiciosa, de la producción de un debate serio y la asistencia a los debates de los propios parlamentarios. En últimas, son debilidades estructurales por las que pasa una revisión profunda de lo que es el Congreso de la República, claro. Al fiscal, muchísimas gracias. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio. Doctor García, usted tiene la palabra. Agradeciéndole la valoración que usted ha hecho sobre el sector panelero. ¿Conoce el caso concreto de este proyecto de ley, sus alcances, sus medidas y la regulación que promueve este proyecto de ley, que formula mandatos al Ministerio de Cultura, competencias al Ministerio de Cultura, responsabilidades, y de la misma manera al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Comercio y a otras entidades? Esta es una primera pregunta, más adelante haré una segunda pregunta. No niego que haya unas inequidades institucionales frente a ciertos sectores que han sido mucho más protegidos y donde se han dedicado recursos importantes, como el sector cafetero, por decirlo algo. Hay un desequilibrio frente a la priorización de la inversión, el gasto público y la atención institucional en eso. Justamente ese desequilibrio institucional es el que hace y obliga, casi que forza a que las agremiaciones tengan que pasar en lugar de la administración pública, hacer el tránsito y el periplo para llegar al Congreso de la República y tratar de buscar un mecanismo vinculante. De hecho, es una distorsión en las políticas públicas frente a sectores concretos que han sido afectados y que demandan más estímulo y más apoyo del Estado. Yo quiero decir que es un problema más complejo que la misma función legislativa, que de alguna manera en la estructura formada obliga a que se acuda a esos mecanismos también perversos
porque no son propios de la función parlamentaria, pero que es la única forma de institucionalizarlos, brindar garantías y promover ciertas reformas y aplicación de recursos concretos. En últimas, estamos frente a una situación bastante paradójica. La siguiente pregunta, doctor Pablo Bustos, es de ¿qué información tiene usted del sector panelero nacional? ¿Conoce su amplitud, el número de familias vinculadas a este sector y lo que representa para la economía rural colombiana? Sé que es un sector muy importante, poco acompañado institucionalmente por el Ejecutivo, donde hay poca inversión, donde los paneleros han tenido que poner en las crisis y obtener y guardar algunos reductos de sus beneficios en los momentos de prosperidad, que es un mercado fluctuante, con una alta proyección, pero también con unas limitaciones enormes, por un lado. Pero no deja eso de llamar la atención en el sentido de que sigue siendo una deformación. O sea, la estructura del Estado deformada tiende a obligar agremialmente a pasar por procesos legislativos, cosas que deberían ser inclusive resultado del cumplimiento de acuerdos en el sector agropecuario, con el gobierno nacional de turno, pero por otro lado no deja de ser muy claro que estamos frente a un ejemplo de intermedio entre los ejemplos extremos, un caso extremo de las leyes de estampillas y cosas de estas, a un interés gremial como intermedio entre una función material de la legislativa y el cumplimiento de una función más bien administrativa o de cogobierno por parte del Parlamento, que inclusive podría ser utilizado a través de debates de control político, que creo que sería un buen ejercicio previo a tratar de vincular la totalidad del Parlamento y el país en temas que no necesariamente son del impacto nacional, a pesar de que uno quisiera que hubiera una mayor protección para el sector. Bien, esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir su voto. Encontrarán allí 2 casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la defensa. Ya conocieron a nuestro defensor, hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos sus argumentos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Ahora invitamos al defensor. Doctor García, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. El Congreso de Colombia ha dado motivos para ser criticado, ser censurado y muchas veces aplicar leyes penales y frecuentemente a muchos de sus miembros. Sin embargo, en Colombia también hay una tendencia a descalificar el trabajo del Congreso, muchas veces por interés. Además del debate público que suscitó la ley estatutaria de salud, en el tema de la eliminación del POS y otras medidas, del sector de la academia, del sector científico de la salud, muy válido por supuesto, hubo en las marchas, en las protestas, funcionarios de las EPS, empleados de las EPS. Las EPS promovieron esas manifestaciones para descalificar el trabajo del Congreso porque tenían la desaparición mediante la ley estatutaria de las EPS. Entonces hay una descalificación del Congreso con interés. Pero también hay una descalificación del trabajo del Congreso, digamos, por efectos mediáticos. En Colombia hay un deporte, además del ciclismo y de otros donde somos muy competitivos, el deporte nacional es descalificar al Congreso. Eso llama la atención de los medios de comunicación y de los actores que promueven eso. Yo, la verdad, valoro el debate en genérico para que se mida el trabajo de calidad del Congreso de la República. Pero en este caso, nuestra iniciativa con Fedepanela y muchos de los cultivadores de la panela en Colombia tiene un sentido y un alcance que tal vez no se ha medido por parte de quienes descalifican esta iniciativa. No redactó el proyecto de ley solamente García Realpe, sino Fedepanela y los cultivadores de la panela en Colombia, para visibilizar, promover un producto que tiene mucha más importancia de lo que hoy cree el centro del país. Es que son 350.000 familias en Colombia que se dedican al cultivo de la caña panelera, a su procesamiento y a su mercadeo.
Son más de 1 millón de colombianos que dependen de la economía rural de la panela. Colombia es el segundo productor mundial de la panela. Doctor García, una pregunta y qué pena lo interrumpo. Relacionando un poco lo que mencionaba el doctor Yepes, ¿por qué no hacerlo mediante un acuerdo y por qué promoverlo como un proyecto de ley? Yo erré en preguntarle a un hombre que admiro mucho, el doctor Pablo Bustos, si el tema de responsabilidades y competencias hacia los ministerios puede hacerse mediante un acto administrativo, de decreto o de resolución. Se requiere la ley de la República. Entonces, porque el contenido de la ley, del proyecto de ley traza eso, competencias al Ministerio de Cultura para promover la cultura de la panela como hoy existe la caficultura en Colombia en todos los aspectos, o las responsabilidades del Ministerio de Agricultura, de fijar cuotas en la exportación de la panela en Colombia, en el porcentaje de los endulzantes que hoy se tiene en los tratados internacionales, que son ley de la República. Quiero hacerle una pregunta y es si para usted merece la atención del Congreso, por ejemplo, que se presente como un proyecto de ley la prohibición de los saleros en las mesas de los restaurantes. Bueno, no lo conozco ese proyecto, pero usted se refirió en la introducción del programa al tema de la sal en las mesas de los restaurantes en Colombia. Yo creo que tenemos que pararle muchas bolas a ese tema de la sal en el consumo de la dieta de los colombianos, por lo que produce en la salud, en temas de los eventos renales que tenemos los colombianos frecuentemente por el uso de la sal y en los temas de los eventos de los diabéticos. Pero déjeme decirle lo siguiente, Claudia. En Colombia se trató de descalificar el proyecto de ley que tenía que ver con la prohibición de conducir en Colombia bajo sustancias alcohólicas o psicoactivas. La gente dijo eso era insustancial y no fue así. En Colombia transformó esa ley las conductas en sociedad y en comunidad de los conductores en Colombia. Hoy, ya en toda reunión, en toda fiesta, en una reunión, en cualquier bar, la persona que conduce, esa persona ya no toma. Por excepción ya, obviamente, están los partes y los accidentes que causan los borrachitos en conducción. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, yo lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula el representante de la Cámara por Guainía de Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca. Si se adelantan proyectos como los mencionados, ¿por qué no adelantar proyectos también que se encuentran represados, por ejemplo los proyectos de la Comisión Quinta, o presentar proyectos de mayor interés como mecanismos más eficaces para la lucha contra la corrupción, entre otros? Claro que tenemos muchos compromisos en las comisiones quintas. Yo pertenezco a la comisión quinta, que es el tema energético, el tema agrario, el tema ambiental, fundamentalmente. Tenemos proyectos importantes de nuestra iniciativa y hay otros temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Pues obviamente les quiero decir que el Congreso ya evacuó el Estatuto Único contra la Corrupción en Colombia, entre otras iniciativas. Pero yo no defiendo todas las iniciativas que tienen algunas observaciones, pero mucho va de regular una norma para Diomedes Díaz y otro para Rafael Escalona, o Diomedes Díaz y con el Nobel García Márquez. La verdad, hay que valorar cada una de las circunstancias. Perfecto. Vamos a invitar entonces, puede tomar asiento para que contribuya con sus argumentos. Invitamos a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del doctor Carlos Mayorga. Él es gerente de Fede Panela, ingeniero agrícola, tiene 14 años de trabajo en el gremio panelero al frente del área técnica de la entidad. Doctor Mayorga, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Mire, yo le voy a hacer la primera pregunta. Exactamente el 29 de julio no se presentaron cerca de 80 legisladores en la plenaria de la Cámara. La razón, la agenda que se tenía para ese día: homenaje a Diomedes Díaz, reconocimiento a algunos municipios y declarar la arepa como la comida nacional. ¿Cuál es su postura frente a ese tema? Pues yo considero, en primer lugar, que los intereses fundamentales del Estado deben estar articulados a los intereses fundamentales de la sociedad. Y en esa medida, el que asistan o no unos parlamentarios a estas actividades están demarcando qué es lo que es importante o no para ellos o para los sectores que ellos representan.
En esa medida, desde el gremio consideramos que las leyes son para estar acordes con la estructura del Estado y, como lo decía anteriormente, con esa sociedad que es fundamental en el desarrollo de la actividad económica, productiva y social del país. Y en ese sentido, ¿quién determina qué es lo importante, qué es lo prioritario y qué es finalmente lo que debe ser? El Estado, en su función, los gobiernos, como generación de política pública, deben, a la luz de los intereses de esa sociedad civil organizada o de esa sociedad civil, de esa fuerza social que dinamiza la economía, la productividad y la misma sociedad, deben definir qué es lo importante y qué no es lo importante. Doctor Yepes, ¿estas cifras no merecen un proyecto de ley y ser escuchado en el Congreso? Un proyecto de ley no. Y no lo merecen por lo siguiente. Voy a leerle a los televidentes lo que es la ley. La ley es un delimitador del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Claro que los paneleros son un sector importantísimo, en mi departamento lo soy. De mis 27 municipios, 14 producen panela. Hemos instalado cerca de 42 trapiches paneleros en los últimos 4 años, cambiando la técnica anterior de quemar hasta llantas que quemaban para fabricar la panela a trapiches a gas. Pero lo que pasa realmente es que hay que hacer control político. Y eso es de alguna manera lo que el sector panelero merece. Doctor Mayorga, ¿usted está de acuerdo con el doctor Yepes? Si no existiera la ley 40 del 90, los paneleros no existirían. Si no existieran determinadas herramientas de política pública generada por la ley para defender al sector cañicultor, ni los cañicultores, ni los azucareros, ni los paneleros de Colombia existiríamos en este momento. Claro, esas leyes regulatorias ya están hechas. No se necesita una ley declarándola como patrimonio gastronómico de la nación. Estamos hablando solamente de un sector, pero como él hay muchos que usted considera que no amerita tener una ley. Doctor García, una pregunta más. Agradeciéndole al doctor Carlos Fernando Mayorga, gerente nacional de Fedepanela, que agrupa esas 350.000 familias, su presencia en este debate. ¿Usted cree que es suficiente el actual esquema regulatorio o ustedes demandan más instrumentos coercitivos, legales, para promover la economía rural de la panela en Colombia? Yo creo que con la intervención inicial, pues da los elementos para que sea y se vea que sí faltan elementos, leyes y otras herramientas de política pública para proteger el subsector panelero colombiano, no solamente en términos productivos, sino en términos de todo lo que se refiere a la seguridad industrial, la salud laboral, la formalización, ¿sí? Porque el hecho de ir modernizando los campos implica formalización, pero debe haber unas garantías legislativas que permitan que el subsector y en general el sector informal rural colombiano pueda llegar a la formalidad. Entonces, en este sentido, como les digo, acá estamos hablando de personas, de gentes, de más de 350.000 familias que derivan su sustento de esta actividad y que hoy en día en un escenario, esperamos todos, posconflicto, pueda generarse las respectivas leyes para proteger, dinamizar y garantizar una vida digna de estos pobladores colombianos que sin lugar a duda, han sido los que han evitado que todavía se genere más violencia en el sector rural colombiano. Doctor García, muchísimas gracias. Comencemos ahora con el contrainterrogatorio, doctor Yepes. Ustedes que han hecho la valoración o la corredacción del proyecto, como lo reconoce el senador García, ¿saben cuánto vale en términos económicos ejecutar esta ley?
¿Cuántos miles o cientos o billones de pesos? O sea, en términos económicos, personalmente, no tengo la cifra exacta, pero como le decía, detrás de esto hay más de 350.000 familias, ¿sí?, que producen más de 45 millones de jornales, cuya producción representa en el campo más de 2 billones de pesos. Y esos elementos dan garantía de que cualquier actividad, cualquier esfuerzo del Estado, tanto en términos ejecutivos o legislativos, den lugar para poder mantener este subsector. Siguiente pregunta. ¿Ustedes por qué creen que si esta disposición fuera aprobada no pasaría a ser como muchas otras, simple letra muerta, precisamente porque no fue ni el gobierno ni los ministerios quienes la presentaron y el Congreso no puede ordenar gastos? Como pasó en el 2014, que se trató de cancelar más de 1000 leyes que ya estaban obsoletas históricamente. ¿No piensa que pueda llegar a suceder eso en un futuro? Si este subsector fuera un sector con poca dinámica productiva y social, eso se podría dar, ¿sí? Pero en este momento estamos hablando que el subsector y su gremio cuentan con todo un plan estratégico que busca posicionarlo tanto en el mercado interno como en el mercado externo, que busca mejorar las condiciones de vida de estos pobladores. Entonces, en esa medida, como es un sector dinámico, como es un sector representativo en más de 24 departamentos del país, esto garantizaría que no se diera por la misma fuerza social, por la misma presión social de los paneleros de Colombia. ¿O entonces esta ley en últimas lo que va es a hacer como la punta de lanza para otro paro, en caso de que no se cumpla? Es importante esa pregunta y es muy al lugar. En los pasados paros campesinos, el subsector panelero solo se movilizó en un departamento. ¿Por qué? Porque hay una política desde la Junta Directiva Nacional, desde los comités municipales, desde los comités departamentales, que buscan en este momento dar soluciones, presentar propuestas y que seamos escuchados por el gobierno. Y por este gobierno se ha tenido un diálogo permanente con los diferentes ministerios que han permitido que las propuestas que se vienen presentando tengan eco y tengan una salida para que se vayan mejorando las condiciones de vida de los paneleros. En ese sentido, como les digo, es una fuerza social muy importante del país, pero que en este momento y por muchos años ha buscado diferentes reivindicaciones que a la fecha considera prudente que se hacen es con propuestas concertadas con las posibilidades que tiene el Estado, pero que de verdad se generen en hechos que ayuden a salir adelante al subsector en el marco de un plan estratégico para posicionar al subsector panelero del país. ¿Y eso se ha hecho antes de la vigencia de esta ley, todo lo que usted nos cuenta que el Ministerio y el Gobierno han hecho? Eso ha sido parte de todo el proceso. Doctor Yepes, doctor Mayorga, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes recordarles que en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, nuestro debate esta noche, los llamados proyectos inútiles. ¿Está usted a favor de la Fiscalía o de la Defensa? Le quedan solo unos minutos para que emita su voto. Nosotros en este momento damos inicio a los alegatos de conclusión y comenzamos con la Fiscalía. Doctor Yepes. Quiero decirle a los colombianos que esta clase de proyectos son populismo legislativo. El populismo tiene una muy grave connotación y es que ilusiona al pueblo de que a través de leyes se van a arreglar sus problemas. Hemos podido escuchar claramente de parte del presidente del gremio de los paneleros que cree que esta ley les va a cambiar el futuro. Eso es lo grave. Lo mismo que pasa cuando una ley dispone que se celebre el centenario de un municipio y no se celebra y las obras no se hacen.
O lo mismo que cuando una ley recuerda la memoria de alguien y lo que ordena que se haga esa ley tampoco se hace. Eso deslegitima al Estado. Eso lo que hace es construir parte del descrédito de nuestra democracia. Colombia no cree en su Congreso porque el Congreso legisla y las leyes no producen cambio social. Distinto a lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la ley contra el consumo de alcohol. Claro que hubo efectos porque era una ley que prohibía. Esa es la naturaleza real de la ley, reglamentar la conducta humana. No es llenar de ilusiones a los pobladores de un municipio, de un departamento, los que escuchan una música, los que leen un autor, para que luego el Estado no pueda cumplirles, porque eso supera o las posibilidades fiscales o simplemente la razonabilidad. Si esta ley se aprueba, luego tendremos la ley de la papa, la ley de la fruta, la ley de la carne vacuna, la ley del pollo, la ley de todos los demás productos que nuestro campo produce. Para eso era el plan de desarrollo, para que el plan de desarrollo estableciera unas reglas básicas que están establecidas. No se necesita una nueva ley para que nuestros campesinos tengan formalización laboral. Eso ya quedó escrito en el plan de desarrollo. No se necesita una nueva ley para que se establezca un sistema de estímulos a la exportación. No se necesita una nueva ley para todo lo que hoy se dijo que esta ley era útil. Es simple, repito, populismo legislativo, desprestigio del Congreso y frustración para los colombianos. Gracias. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión de la defensa. Doctor García. La ley sobre el tema de conducción en estado de embriaguez no prohíbe, simplemente incrementó las penas y las sanciones. Eso ya existía la prohibición. Segundo, desgraciadamente estamos en un país de leyes. Estamos en un país de leyes. El mejor combustible para utilizarse en el transporte en Colombia es el gas propano, por encima del gas natural y la gasolina de CPM. Es 30% más barato, tiene mayor poder calórico, pero se requiere ley de la República, porque una ley anterior, la ley 681, prohíbe la utilización del gas propano en autos, en transporte. Yo tengo esa iniciativa para que se permita que hoy se diversifique la canasta energética para utilizar el gas propano, que es mucho mejor que otros tipos de combustibles. La ley se requiere. Pero déjeme decirle lo siguiente, doctor Arturo Yepes, con el mayor de los respetos. Se trata de otro proyecto de ley, creo, que hoy teníamos que criticar, que censurar. Pero este proyecto de ley tiene mucho fondo, tiene mucho doliente, tiene mucha expectativa. Es cierto que esta ley, o este proyecto de ley, cuando se convierta en ley, no le va a solucionar el problema a los paneleros en Colombia, no es la panacea, pero sí vamos a promover una regulación para que Colombia, que es el segundo productor del mundo, exporte mucho más panela. Hoy exporta Colombia $3 millones, cuando el mercado mundial es de $20.000 millones y no hemos posicionado ese mercado mundial. Déjeme decirles lo siguiente a usted, que yo valoro mucho su proceso, su proyecto de ley que declara como patrimonio histórico y literario a la Cataca Magdalena, lo valoro. Cualquier colombiano descalifica a la Cataca. No, es la cuna del hombre tal vez más importante de toda nuestra historia, el Nobel García Márquez. Y honrar la memoria de García Márquez, honrando a su pueblo, a la Cataca, con eso el gobierno y el Congreso de la República le hace un gran honor a este gran colombiano. Doctor García, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Ustedes escucharon los testimonios y a los testigos de Fiscalía y de la Defensa, pero nosotros finalmente queremos conocer su opinión. Así que hacemos una pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto, nuestro debate esta noche, los proyectos de ley inútiles, y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa doctor Guillermo García Realpe con un 92%. La fiscalía doctor Arturo Yepes Alzate obtuvo un 9%.
Doctor Guillermo García, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? A todos los colombianos y las colombianas que nos miraron en este importante programa, su agradecimiento por estar con nosotros. Y también creo que quienes optaron por nuestra posición son aquellos colombianos y colombianas que creen que el sector agropecuario merece estar mucho mejor posicionado que hoy está, después de 50 años que la sociedad colombiana y el Estado en general le dio la espalda a este importante sector de la economía y de la sociedad colombiana. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos de ambas partes por habernos acompañado esta noche en nuestro debate. Y a ustedes recuerden que nuestra próxima cita es el lunes 10 y 15 de la noche, cuando desarrollaremos para ustedes otro tema de actualidad y que nos den su veredicto. Feliz noche y gracias.